Que Dios les bendiga, hermanos. Les saluda Ivonne Alicia Rogers, Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Cime en San Diego, California. En este breve tema, pero muy profundo, voy a hablar sobre la nueva raza. Pues, ¿qué es la nueva raza? No son sino otra cosa que derivaciones creativas del Dios creador que tenemos. Es decir, que Él está haciendo no solo espíritus, sino que también materia. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero ahora vamos a enfocarnos en el tema de la nueva raza humana. No es que Dios vaya a hacer otra raza humana, sino que la que había hecho se arruinó. Y como el alfarero, Él va a hacer una nueva raza, pero de la misma masa. Acordémonos que el alfarero de Jeremías no hizo un vaso nuevo de masa nueva, sino de la misma masa del mismo barro. Así como dice Jeremías 18:4, el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero y tomó e hizo otro vaso, según que al alfarero le pareció mejor hacerlo. Entonces fue mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que yo como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Pero rectificando los parámetros, haciendo nuevas dimensiones del vaso, va a hacer el vaso nuevo, que no se parece al otro, porque el otro se torció, se quebró, se arruinó y se deshizo. Pero el nuevo vaso va a ser hecho con una nueva planeación de Dios. Empecemos por decir que primero Dios, con D mayúscula, lo que nosotros llamamos Dios, pero que tiene muchos nombres. Por ejemplo, Yahvé, Adonai, Shaddai, Elion, Elohim, el Señor. Y esto no son otra cosa sino modalidades, nombres por Jehová Elohim, que son derivaciones del ejercicio. Ahora vamos a ver el Elion, el Altísimo. El Elion es el Altísimo, el más alto, el que no tiene ni más arriba ni más abajo, ni tiene paralelo. Él es el eterno yo soy. A él nunca nadie lo ha visto. Yo creo que eso ya es conocido, que no le ha visto nadie, que Cristo tuvo que venir a mostrarlo, a darlo a conocer, haciéndose visible para conocer al invisible. Pero las características tienen que corresponder con el invisible. Por otro lado, este ser no parece tener una sexualidad, sino que es una energía neutra, sin ninguna definición de este tipo, pero con todas las características de todo. El primado, la primogenuidad, o sea que Él es el primero en todo. No estamos definiéndolo, por supuesto, porque es inmensamente grande el creador de todo. Solo intentando decir cómo es algunas características para poder comprender un poco más. Porque lo que no podamos imaginar, todo lo que nos podamos imaginar, Él es el primero, Él es el antes. Él es como dice la palabra de Dios en Job 42. ¿Es sabiduría contender contra el impotente? Que dispute con Dios, responda a esto. ¿Quién me ha anticipado para que yo lo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Entonces, no, todo esto es como un preámbulo para que entendamos la nueva raza con el nuevo plan y tenemos que ver quién engendró, quién creó. ¿Quién le dio a él antes esto para que le reclame? ¿Quién le puede decir a Elohim, Elion, por qué haces esto o esto otro? Él es el Altísimo. Ahora, sorpresa que me he llevado es que defendible en la Biblia, por supuesto que Dios es el Altísimo, el Padre, exacto, del Señor Jesucristo. Él es el que nos dio el ser, lo engendró, porque acordémonos que el Altísimo hizo sombra al Espíritu Santo, como leemos en Lucas 1:35. Y respondiendo el ángel
le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo que quiero decir con esto es que para hablar de la raza humana tenemos que hablar de Jesucristo, hombre, porque no vamos a hablar de las otras fases de Jesucristo. Esa será otra raza con otros ministerios y con otras jerarquías, con otros sacerdocios, pero vamos a hablar del sacerdocio de Cristo. Entonces Cristo nuestro Señor es Hijo del Altísimo, pero notemos que es el ser Hijo del Altísimo por derecho, porque lo derivó de Él, pero no porque lo creó, porque Jesucristo es increado. Igual hizo otros dos como Él, el Espíritu Santo y el Padre. El Padre Yahvé, el Padre de los cielos, el Padre nuestro. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, no es el Altísimo. Luego deriva al Espíritu Santo como el Shaddai, el Adonai. El Shaddai especialmente deriva en el Hijo para ser Señor. Por eso tengo aquí anotado mínimamente, porque el tema no es este. El tema es la nueva raza humana. Dios con mayúscula. Cuando dice Dios con mayúscula es el Altísimo, para no decir otros derivados de nombres. Cuando dice dioses con mayúscula, se está refiriendo, Él es Dios de dioses, aparte de Dios con dioses con D minúscula. Es decir, Dios de dioses. Entonces, cuando es Dios de dioses, es Dios de la esencia de los increados, de los que no han sido creados, sino que son Él, es unas derivaciones de Él. Cuando dice Dios, este es Elohim, pero le hace dioses con mayúscula, que se está refiriendo a los tres, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, inmersos en la esencia de Él. Ahora vienen ya los dioses con D minúscula, que son cortes celestes que se reúnen a deliberar, a actuar, etc. Pero lo que el hombre fue hecho por los dioses con D mayúscula, lo cual fue tomada energía del Altísimo, del Elyon. Por eso es que el Señor Jesucristo a nosotros nos deriva y nos dice, nosotros somos dioses. Esto lo podemos leer en Juan 10:34. Respondiéndole Jesús, dijo, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Y qué dice también el que nos transmite el ser dioses? Porque nosotros, habiéndonos hecho dioses, nos bajamos a ser hombres y hombres mortales. Eso dice Salmos 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Pero como hombres moriréis y caeréis como cualquiera de los tiranos, de tal manera que nosotros hubiéramos sido inmortales dioses, pero eternos inmortales, y en las perfecciones progresivas del Padre. El Padre es una clonación de la esencia y el Hijo es una clonación del Padre y el Espíritu Santo es una clonación de la esencia. Clonación quiere decir una derivación sin sexo, sin haber hecho sexo, o sea, reproducirse por el no génesis, o sea, como las células. Por eso es que se hablaba de la intervención ya adámica en el mundo, que ya había primero en una clonación del Padre de parte del no génesis. Luego después de un génesis y después de una sexogénesis. Primero Adán fue hecho de las manos de Dios, del Dios Padre, pero Él le dio la vida del soplo. Viene de la esencia, o sea, del Padre, de la vida. Pero como ahora ya derivó el Hijo de la vida, entonces ya el Hijo está y Él está dando vida, pero a la nueva raza, porque la raza anterior que le dio vida el Padre, por eso es que somos hechos a semejanza del Padre, pero conforme a los Elohim increados. O sea, los tres dioses con mayúscula se reunieron, tomaron la energía de la esencia y formaron al hombre.
a la imagen de ellos. Quiere decir que tenemos imagen del Hijo, imagen del Padre, imagen del Espíritu Santo. En cuanto a las tres partes que tenemos, el alma es el Espíritu Santo, el cuerpo es el Padre que lo hizo él mismo y el Espíritu con esencia derivada de los increados para formar dioses. Las cortes de los dioses con D mayúscula. Se formaron dioses con D minúscula, porque estos dioses llegaron a ser como una especie de semidioses, porque ya tenían parte humana derivada y tenían parte creada también, pero espiritual, que los constituía en dioses inmortales, pero al ser puestos a prueba se bajaron a ser dioses mortales como hombres mortales. Esto podemos leerlo en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas, hasta el día del juicio, del gran juicio, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades conmarcadas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Lo mismo les pasó a la cepa de los ángeles, que se bajaron a la tierra inmortales como seres creados, como espíritus creados, pero se bajaron a ser mortales porque pecaron por el cambio buscando carne extraña. Y ahí va el homosexualismo, el heterosexualismo y va la sodomía, y ellos fornicaron como Sodoma y Gomorra como ellos. O sea que hay una mezcla. Y no sé por qué todavía hay discusión y solo cabe, hay una discusión referente a esto, pero hay gente que quiere que haya discusión sobre el homosexualismo, que es normal y que hay que legalizarlo. Eso no es normal. Si Dios sabe hacer las cosas, porque Él no va a hacer las cosas ambiguas. Lo que pasa es que el hombre ahora está tratando de constitucionalizar, ay, perdón, hermanos, que está difícil esta palabra, el pecado. Yo no quiero ponerme a pelear con ellos, pero esa raza es especial que hay en el mundo, que no sabe que si es varón o es mujer, es una mezcla que es abominable a Dios. Yo creo que es una maldición que hay que andar con pies de plomo, porque parece que esa maldición como que no se puede quitar. Entonces son los abusos, esos son los que está haciendo ahora las inseminaciones extraterrestres y terrestres. Los dioses se hicieron mortales por pecar y entonces como hombres van a morir. O sea que los ángeles que pecaron se van a morir como hombres a los que pecaron, y los hombres que eran dioses se van a morir como hombres mortales, van a ir al polvo. Después de los dioses se forman los señores. Son clonaciones de clonaciones. Por ejemplo, los ángeles clonan ángeles, los hombres clonan hombres. Ya vino después el sexo y todo lo que ya es conocido. Porque, bueno, no sé si está claro o no se entiende, pero cuando el Señor formó al hombre de su soplo, no hubo ahí intervención sexual, sino que fue un soplo. Ya después procrearon conociéndose el varón y la hembra. Entonces vienen los señores que incluyen vigilantes, incluyen santos, incluyen varias series de jerarquías, pero después vienen los semidioses, y ya los semidioses son más humanos que celestes, que están sobre la tierra y que están siendo utilizados, depende a quién se inclinen, por Dios o por los enemigos de Dios. Después están los superhombres, no Superman, pero superhombres, en sentido superdotados ancestralmente, con genios, ingenios, etc. Y después vienen los hombres comunes y corrientes que generalmente van a ser gobernados. Ahora ya tenemos al hombre formado por Dios, primer hombre de este tipo, de tal manera que no ha habido en la humanidad, aparte de Adán, llamémosle cualquier cosa menos humano. A cualquiera que sea antes de Adán, por eso le llamábamos humanoides, porque se parecen entre sí. Por eso vemos que los ángeles tienen parecido a varones, pero eso no define nada. Entonces ahí vemos que Adán es hecho de la mano de Dios, el primer manufacturado, por decirlo de esta manera. En Génesis 2:7 dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y aliento en su nariz sopló de vida, y fue el hombre un alma viviente. No es engendrado, sino que es manufacturado, y una vez que lo manufacturaron se queda como dueño de la tierra
a sustituir a otro ser que fue creado. Me parece que no habla de engendramiento ahí. Fue creado también Luzbel y fue descartado. Una vez descartado Luzbel por rebelión y los lateares que se sumaron, se sustituyó una nueva creación de la tierra. Nueva creación me refiero a los que estaban en el huerto. Se le planta ahí a Adán, Dios, manufactura de Dios, caso único, pero todos los seres paralelos, inteligentes o atrasados, como hubiera habido, se rebelan más todavía. Hay las razas paralelas que están en envidia, en celos carnales, por si tienen carne, o diabólicos, que están envidiando la nueva creación. Entonces, toda nueva creación, todo nuevo sesgo que Dios le da a algo, es envidiado. Por eso las envidias y los celos empezaron en los cielos, no en la tierra. Y es por eso que no se debe uno asustar ahora cuando hay celosos con razón o sin razón. Y no asustarse de que hay envidiosos, porque en los cielos los hubo y los hay todavía. De tal manera que por eso es que Dios está regenerando la raza humana, para quitar todo eso. Entonces ya Adán, ahí está, quiero que notemos que Adán está ahí. Es absolutamente garantizado que no tiene ningún atropello, el cual no se le deja lugar de duda, ya que es bastante importante que todos, sobre todo pastoralmente y liderazgo, también notemos que la garantía que tiene Adán es la garantía que tenemos nosotros, así como dice en Juan 14:2, en casa de mi padre muchas moradas hay, de otra manera yo se los hubiera dicho, pues voy a preparar un lugar para vosotros. Y en Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Notemos eso, porque creo que nos viene muy bien al tema con lo que estamos viviendo ahora, con esto de la televisión, la radio. No abusamos de las redes sociales, porque el enemigo es el enemigo de todos modos, pero peor si le coqueteamos. Entonces, ¿por qué Adán cayó? En primer lugar, porque Adán, habiendo tenido un óptimo ambiente edénico, paradisíaco, dio lugar. Ahora nada de ningún atropello, ninguna violencia podría hacer nadie contra ellos, porque dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con ellos, ¿quién contra ellos? Contra ellos, a los que ellos den lugar nada más. Es algo así como aquella frase que dice, parafraseando, yo quiero lo que tú quieres. Dios dice, si tú quieres hacer esto, hazlo. Ahora, si tú quieres, yo te voy a gratificar. Si tú mantienes, yo te voy a premiar. Pero si tú lo quieres hacer, hazlo. Pero yo te voy a castigar también. O sea, dependiendo de nuestra conducta, tenemos el libre albedrío. Eso es todo lo del juego. Notemos que no podrían echar la culpa al clima, al calor, al frío, ni siquiera ropa tenían. Por eso estaban al tono del ambiente. Por eso oímos que las chandecas que había la gente, que debido al clima aumentó la violencia. Es como ponerse a hablar las tonteras del estómago vacío que hacía la criminalidad. Pero eso no es así, porque la criminalidad antes de tener hambre no era la causa. En medicina nosotros sabemos que cuando una causa es anterior a nosotros, estamos analizando y hay que hacer un diagnóstico. Por ejemplo, cuando atropellan a alguien por ahí y se pegó un golpe en la cabeza y se quedó viendo cosas raras y quedó medio loco, entonces los médicos lo atribuimos al golpe y analizamos que debe haber una interrupción de los elementos nerviosos que tiene la epilepsia yacionaria o como se le llame, pero cuando la causa fue anterior a ese golpe, cuando se tenían esas cosas antes del golpe, entonces nosotros tenemos que ser muy cauciosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos saber que la raza humana no tenemos más culpa que a la que demos lugar. Por eso es que Dios no castiga, porque es imposible que Dios le garantiza a Adán y por consiguiente a nosotros el paraíso permanente. Con todo, solo que no demos lugar a que desobedezcamos. Entonces todo arranca ahí. ¿Por qué nos confundimos? Porque ni el psiquiatra puede arreglar lo que él mismo no tiene arreglado. Pero aquí estamos hablando del Señor. Él es perfecto. Entonces el hombre hecho en el Edén es un hombre hecho en neutro. No está obligado a pecar, tampoco está obligado a no pecar. Por ejemplo, el libro de Esther nos habla de la fiesta del rey Asuero, cuando le dicen Esther 1:7,
y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real conforme a la facultad del rey. Y la bebida fue según esta ley, que nadie constriñese, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Esa fue la orden en la fiesta, pero es figura. Esto no es para los borrachos. Notemos que es que la letra no se puede agarrar como un pretexto. Ahí está el pretexto suficiente. Tomen, porque no hay orden que quite el vino y que se lo tome quien lo quiera tomar. Pero es una figura para que lo veamos con ojos espirituales, no literal, como en muchas cosas de la palabra de Dios. Es que uno tomara en el espíritu lo que quisiera, más no para que lo tomemos en la realidad. Entonces ya está el huerto en peligro, porque había un elemento dentro del huerto que no era satánico y se cambió. Por eso los judas aparecen adentro de los colegios apostólicos, no son de afuera, porque muchos de los que están adentro van a salir y dice, puesto que salieron, era que no era de los de adentro. Por eso salió Judas, pero no era de adentro, pero estaba adentro. Y la serpiente estaba adentro, siento que tenía derechos para estar adentro. Por eso fue que Eva confundió la voz de Dios con la voz de la serpiente, o más bien de Satanás. Satanás no podía entrar, pero podía usar a alguien que estaba adentro. Entonces Satanás no puede entrar a ti, pero puede usar un ganchito que tengas dentro. Satanás no puede ingresar a poseerte, o figura como del huerto de Dios, pero puede usar tu mente. ¿Para qué? Meterte pensamientos de él. Entonces, si no estamos vosotros en ese aviso, vamos a creer que estamos sirviendo a Dios cuando estamos sirviendo al diablo. Por ejemplo, cuando Pedro le dijo al Señor en Marcos 8:31, y comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho y ser reprobado de los ancianos y de los príncipes, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar después en 3 días. Y claramente decía esta palabra. Entonces Pedro le tomó y comenzó a reprenderle. Fue un servicio al diablo del apóstol Pedro, y eso que el apóstol Pedro era apóstol de Dios, pero no lo que decía. Este error se comete muy seguido porque muchas veces se deifica y se endiosa los vasos, y después los vasos hablan cosas en tu mente y uno cree que es Dios el que está hablando. El comunicarse con Dios es una escuela, y es una escuela a la luz de una jerarquía, como Samuel, que cuando era, aunque la jerarquía, él estaba descalificado si no había aprendido bien las lecciones de la jerarquía. Por lo menos hay que oír la voz de Dios o distinguirla. Y fue un jerarca casi destituido el que enseña a Samuel a distinguir la voz de Dios. Al que no le habla a Dios, le está dando clases otro. Para que pudiera oír la voz de Dios, ¿qué contrasentido podría parecer esto? Cualquiera diría, van a hacer clases de oír la voz de Dios. Alguien que habla con Dios la reconoce, alguien que es constante en la oración, el ayuno, la comunión y la santificación y la consagración. Pero le estamos hablando a un Dios que ya le hablaba, a Samuel, como le hablaba muchos años. Por ejemplo, leemos en primera de Samuel 3:9, y dijo él a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Entonces Elí, como Dios le había hablado por muchos años, le dijo con nostalgia a Samuel que no era Dios, porque él ya sabía cuando él hablaba, solo que era tan atrasado Elí, porque sabía cuando Dios le hablaba y lo entendía y lo reconocía, pero no actuaba, y por eso lo destituyeron. Eso quiere decir que tus pensamientos no siempre van a ser los pensamientos de Dios, y ni siquiera los tuyos, porque de repente van a ser pensamientos ajenos, y por eso tenemos que ser tan equilibrados y sabios en espíritu, para poder distinguir cuando habla el alma, cuando habla el espíritu, y cuando habla el espíritu de Dios, y cuando habla el Hijo.
la vida ministerial de Pablo es un ejemplo de esto, que tenía que distinguir exactamente cuando Dios le hablaba y cuando lo detenía el diablo. Y él distinguía cuando le hablaba el Padre, cuando le hablaba el Hijo y cuando le hablaba el Espíritu Santo y cuando le hablaba el hombre y cuando se hablaba a él mismo. Un hombre que va en esa corriente es muy difícil que vaya a errar. Y sin embargo, había errores todavía en Pablo. Bueno, hermanos, este es un breve devocional. Voy a darles unos versículos bíblicos por si quiere ahondar en este tema. Y que yo espero que sea porque es muy bello, muy hermoso. Si tiene alguna aportación, algún comentario, con mucho gusto puede escribirlo en los comentarios de la página o puede enviar un email a cibernéticoselim@gmail.com. Los versículos son Génesis 3:5, Génesis 3:17, Génesis 4:5, Juan 6:45 y Juan 3:3. Que Dios les bendiga y hasta el próximo devocional.